Bueno, damos gracias a cada uno de ustedes, gracias por esta mañana y también gracias por esta tarde. Así que Dios me los bendiga. Así que vamos a proseguir con el estudio y leímos esta mañana, siempre estamos con el capítulo 9 y corresponde que Jesús sana a un ciego de nacimiento. Entonces vimos nosotros a un hombre llamado Jesús y ahora vamos a ver, el tema va a ser un profeta. Entonces leímos del 1 al 12, pero ahora vamos a leer desde el versículo 13 y vamos a leer precisamente hasta el 23. ¿Okay? Entonces póngase de pie cuando encuentre Juan capítulo 9 del 13 al 23, por favor. Y por acá, amable, cuando lo tenga, dígame. Amén. Ok, la palabra del Señor dice así. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él les dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos. Quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco le sabemos. Edad tiene, preguntadle a él, y él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero ellos dijeron, sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, nuevamente venimos, Señor, delante de su presencia, confesando nuestras faltas, nuestros pecados, y limpiándonos con la preciosa sangre de Cristo Jesús, nuestro único Salvador. Yo le pido en esta tarde, Señor, que podamos asimilar, Señor, la santa bendita palabra, y que sea usted iluminándonos en lo que ya ha sido inspirado. Y sobre todo, Padre bendito, que abramos nuestro corazón, con un corazón dispuesto, con interés de aprender, y sobre todo, que tengamos un entendimiento, Señor,
para comprender cuál es su santa y bendita voluntad y cuál es el propósito de todo esto. Gracias, Señor, porque a través de todo esto usted se da a conocer a cada uno de nosotros y sobre todo, Señor, que usted también, como a ellos y a nosotros, nos ofrece esa salvación tan grande. Espíritu Santo, enséñanos en esta tarde y tome control de todo, y todo esto se lo pedimos en el precioso nombre de nuestro único Señor y Salvador Jesucristo, para que siempre damos la honra y la gloria. Amén. Amén. Pueden sentarse, por favor. Bueno, el conflicto prosigue. Todo el capítulo 9 habla de que Jesús sana a un ciego de nacimiento, pero hay varios factores que tenemos que entenderlo y ponerlo en práctica. Los fariseos empieza ya el interrogatorio al ciego que había sido sanado. Es un interrogatorio, pero es una parte también de división que ellos querían, como sucede hasta la fecha, es que muchas veces preguntan a las autoridades si quieren que ellos, las personas, den lo que ellos quieren que les conteste. No les importa la verdad, sino que quieren por fuerza lo que ellos creen que las personas contesten. Y precisamente esto es lo que está pasando hoy en día. En las iglesias pasa lo mismo, hacen preguntas y dicen que se basan en la Biblia, pero la gente lo que quiere es una respuesta de lo que ellos quieren. Y muchos profetas dicen, porque vendrán en los postreros días falsos profetas. Y entonces lo que quieren es que les den lo que ellos quieren oír, no lo que realmente dice la verdad y cómo interpretarla. Entonces, ya desde el 13 al 23 dice, puesto que los fariseos eran los custodios, se suponía, de la fe para esa temporada, era correcto que un hombre fuera llevado naturalmente a ellos, no había nada anormal, ¿verdad?, que lo llevaran a ellos para que tuviera una investigación apropiada, ¿verdad? Naturalmente el hecho de que ellos estudiaron, habían dicho, esta clase de milagro con tanto detalle, solo es prueba de que Jesús en realidad sanó a un hombre. Siendo naturalmente que el hombre había nacido ciego, ellos querían cambiar eso, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la situación, porque ya lo vimos en nuestro texto bíblico. Pero siendo que había nacido ciego, el milagro es incluso mayor todavía, porque la ceguera causada por la enfermedad o una ceguera por lesión, si quiere verlo así, puede desaparecer repentinamente. Pero él había nacido ciego. Y ellos no querían entender, como leímos ahí los versículos, yo no sé si usted se dio cuenta, ellos no querían entender que había nacido ciego. Entonces, eso causa un problema precisamente porque los milagros, hermano, de nuestro Señor pueden resistir el escrutinio más cuidadoso de sus enemigos, pero el hecho de que Jesús sanó deliberadamente a este hombre, precisamente en un día sábado, hizo que los fariseos se preocuparan mucho por eso. Entonces ahí viene el primer problema, que lo vengo repitiendo y lo vengo diciendo, porque en parte tenía razón, era ilegal trabajar en el sábado para ellos. Y el hacer lodo, aplicarlo, sanar al hombre, Jesús había realizado 3 obras para ellos, ilegales, o 3 obras ilegales para ellos, si quiere verlo así, al modo de pensar de ellos. Naturalmente los fariseos debían de estar alabando a Dios por un milagro, pero en lugar de eso, de lo que hemos venido viendo nosotros, se pusieron a buscar evidencias únicamente para acusar al Señor Jesús. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en algo, descuidamos lo más importante, y eso era lo que estaban haciendo como autoridades.
Entonces entremos ya de lleno al ver ahí que en nuestro texto bíblico que ya vimos, vamos a ver que cuando la gente rehúsa encarar honestamente la evidencia, sino que con temor evade el asunto. Y eso es uno de los problemas grandes, y eso pasa hoy en día. Y es nuestra obligación muchas veces defender la sana doctrina de Dios. Ahí en el 9:22, ahí que leímos en nuestro texto bíblico, dice claramente, ¿están conmigo? Esto dijeron sus padres, porque tenían ¿qué? Tenían miedo de ¿quiénes? De los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado, ahí está el problema ya, que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, ¿qué pasó? Fuera expulsado de la sinagoga. Entonces, hay un problema. Entonces, es imposible llegar a una conclusión unida por la mentalidad de ellos. De nuevo, Jesús fue la causa de la división, porque eso nos lo dice en el 9:16 claramente. Cuando habla y dice el pasaje, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otro grupo decía, otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador, escuche esto, acusaciones falsas completamente, hacer estas señales? Y ¿qué había entonces? Disensión entre ellos. Entonces habían varios grupos, había un problema. Si regresamos un poquito, esto hermanos, también podemos ver el 7:12 de Juan. Dice claramente, y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían, es bueno, pero otros decían, no, sino que engaña al pueblo. El versículo 43 del mismo capítulo dice claramente, hubo entonces disensión entre la gente. ¿A causa de quién? De él. ¿Quién es él? El Señor Jesús. Entonces, yo no sé, pero muchas veces no entendemos a estos dirigentes religiosos. Y hay un problema grande. El problema grande cuando realmente esto resulta es va a causar problemas porque no tienen el corazón dispuesto a poder entender la palabra de Dios. Todos quieren una situación fácil en el sentido de que, dame comida y ponla en mi boca. Y a veces sin masticar quieren. Entonces hay que ponerle un tubo para que entre. Y eso es lo que pasa hoy en día. Ellos querían una situación fácil. Y esto nos pasa hoy a nosotros hoy en día. Por eso es que muchas veces cuando nosotros vamos, hoy temprano dijo Humberto, a Lula regañaron por dar un tratado. No dar un tratado nada más. Si la persona no tiene que decir nada más que solo decir no gracias, eso no pelea con nadie, ¿no cree usted? Pero ¿qué me da a entender? A mí me la han hecho montones, ¿verdad? Y me gritan en mi cara. Pero ¿qué me indica a mí? La pobreza espiritual de esa persona y de educación. Cuando alguien grita honestamente, cuando está en problemas o cuando está discutiendo es porque le falta argumento, perdió lo esencial, la base. Entonces los gritos ya van con malas palabras, va con un temperamento. Y ya sabe usted que si eso no se controla va a llegar a las manos. Yo le he visto a veces, a mucha gente le gusta ver peleas. Alguna gente si está viendo que dos están peleando, no procura ir a separar eso o parar eso, porque no se puede, porque usted se involucra en eso, sino lo primero que sacan hoy de todo es el teléfono.
Ay, mira, ese niño se va a caer, ya se va a caer de ahí del primer piso, ahí se va a caer el pobrecito. Y entonces, en lugar de preocuparme con una mentalidad sana, decir, bueno, si se va a caer, pues yo lo voy a tratar de agarrar para que se caiga. No, primero que saque en el teléfono, ya se cayó. Esa es la clase de mentalidad que tenemos hoy en día. Pero esa mentalidad viene desde antes también, en otra forma, pero viene directamente. Ahorita todo es la cuestión que nos ha desviado el teléfono. Yo no sé, el día que se vaya a la internet, quiero ver las cosas se va a poner buena. Ya no podemos hacer nada. Eso, tengo un video ahí, me gustaría pasarlo un día. Y les voy a enseñar cuál fue mi primer escritorio. Ahora llegamos y agarra el drill, agarra el barreno y una batería y ya, usa el tornillo. ¿Cómo sudé, verdad? Nada. Me costó demasiado. Fíjate que ya perdió el otro que venía con cordón, ¿no? Usted lo que trabaja muy sabe mejor esto aquí. Y teníamos que caminar, ir a una extensión, caminaba, tus piecitos se movían y venía, te agarraba el río, te agachabas y ponías, esta no trabaja, no hay luz, hay que prender el switch, hombre, van a regresar otra vez y todo, ¿verdad? Todavía estábamos bien porque hacíamos ejercicio. Pero no, batería, y se fue, otra batería. Esto es lo que mueve, no te mueves del lugar. Ahí vi yo un barreno. ¿Sabes cómo era el barreno? Tenía una rueda así y una polea. Y metía la broca acá y con esto estaba una bola así y te pegaba al pecho. Y aquí tenías algo y empezaba a meter el tornillo si querías. O a abrir el hoyo si querías. Yo creo que sí sudaba. Hoy ya no tenemos músculos. Es que es emocionante, hermano. Ahí salió lo que le decía yo. Te van a recordar, para matar los zancudos. Ay, que el dengue, yo nunca vi tanto dengue y tanto problema. Habían zancudos, hermano. Tal vez está avanzando, ¿verdad? Pero habían zancudos. ¿Y sabe qué había? Mire, pues, había una cosa así, un embudo, si quiere verlo así, recto. ¿Okay? Y aquí había una bombita. Y aquí arriba tenía una tapadera como usted abre el frasco. Y al final del embudo aquí tenía un corcho adentro y tenía un hierrito que salía. Y así. Y entonces usted lo bombeaba. Aquí le echaba. ¿Qué le echaba? Se llamaba, escuche, todo esto se llamaba flit. F-L-I-T, flit. Y le echaba uno el flit y todo, y echaba, en su casa hay uno, y movía, y así le hacía. Pero mírenme los brazos. Ahora no, agarra la cuestión esa y se lo tira nada más. Ahora empiezan a fumigar las áreas, hasta en avioneta. Pero cada quien tenía, ¿por qué no le damos una bomba de flit y cada quien en su backyard va a tirar el flit? Y nunca vi a alguien que se intoxicara por el flit. Solo a mi hermano pequeño que se tomó la creolina, se tomó la mitad de un frasco de creolina. Honestamente le digo, la mitad de un frasco de creolina. ¿Sabe cuál es la creolina? Es el pinesol, solo que este es más suavecito, que él era más concentrado. Estaba chiquito, tal vez estaba como a Jonathan, un poquito menos. Y de repente vemos a mi hermano, ¿y dónde está mi hermano? Y lo miramos en la calle, todos jugando, y mi hermano. Los dientes de así, era un borrachito chiquito. Que lo llevan al hospital a la emergencia. ¿Sabe qué hicieron? Le metieron manguera y lo tuvieron que sondear.
y que por mucho tiempo eso no ha padecido el estómago. Imagínense, o sea, se echó todo lo que, el doble de la limpieza que echan aquí, el pinezón, que es que nosotros le llamamos criolina. Es interesante, lo voy a pasar eso. Mi escritorio era una tabla y otra tabla aquí abajo, y aquí se sentaba uno, pero bien bonito para poder estudiar, para poner la mano. Todo estaba ya preparado con un propósito. Y ahí vinieron los modernos, o sea, esto no le enseña ese video, vinieron los modernos de escritorios, felices todos. ¿Por qué? La única diferencia es de que el cajón, la tabla esa, le hicieron un cajón, entonces se levantaba y ahí metía uno sus cuadernos y lo bajaba. Esos eran los modernos. Entonces, a lo que voy de todo esto es que depende cómo es nuestra mentalidad, como que nosotros queremos pensar. No sé si me explico. Tomamos las cosas como realmente son. Hoy en día tenemos exactamente lo mismo. Alguien habla de la palabra del Señor y están hablando mal, y sabemos que nosotros tenemos la verdad para decirles que eso no es así. Entonces, oh sí, 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 oh sí, ¿cómo no? Sí. Nunca tuvimos el corazón de decir, no, no es así, la Biblia no dice eso. ¿Por qué? Porque no la leemos. Y los que la leen mal. Y los que hablan de la Biblia son regularmente lo que es un gran rompecabezas, si quiere verlo así. Y hay algunos que de malas intenciones se apoyan en la Biblia para que la Biblia apoye sus propias ideas. No sé si me entienden. Para que la Biblia apoye sus propias ideas y tenerlos contentos a todos. Hay hermanos que todos los domingos nos caen. Todos los domingos ya me voy a poner el casco de fútbol americano para que no me caigan. Pero la palabra tiene poder que hasta eso atraviesa. Hace una gran diferencia. Entonces los dirigentes religiosos estaban juzgando basándose en una cosa. Nadie que quebrante el día sábado podía ser un verdadero profeta. No investigaron sobre el Señor Jesús. Mire, los fariseos no se dieron cuenta de que Jesús estaba ofreciéndoles al pueblo algo mucho mayor que el sábado. Eso se lo dije en introducción esta mañana. Estos fariseos, estos religiosos, estaban ciegos más que el ciego que había sanado el Señor. Porque el Señor les estaba ofreciendo algo mucho mayor que el sábado. El verdadero reposo espiritual. Que vienen únicamente de Dios. Así me gustaría ir. Vamos a ver y en Mateo, ahí en el capítulo 11 del libro de Mateo, y vamos a ver 11:28, por favor, ¿okay? Si fuera tan amable. ¿Okay? Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados. ¿Y qué? Y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Y qué tenemos que hacer? Y aprended de mí. Dice que soy manso y humilde. Aquí viene lo más hermoso. ¿De qué? ¿De qué? Humilde de corazón. Y hallaréis descanso. ¿Para qué? Para vuestras almas. Qué tremendo. Entonces él estaba ofreciendo algo mucho mejor, algo que realmente, ¿quién no desea todo esto? Pero el mendigo no solo se intimidó por las amenazas de los fariseos, lo vimos nosotros, ¿no? Hasta los padres tuvieron temor. Entonces habían amenazas. Entonces este pobre ciego que mendigaba, él no se intimidó sobre las amenazas de los fariseos, pero los padres sí.
tuvieron miedo. ¿Por qué? Cuando le preguntaron qué pensaba de Jesús, él les dijo intrépidamente qué fue lo que dijo. Lo leímos en el texto, ahí en nuestro contexto, que era profeta. Imagínense, que era profeta, hermanos. Ahí en el versículo 9, 17, ¿están conmigo? Dice, ¿están conmigo? 9, me refiero a Juan, capítulo 9, 17. Entonces volvieron a decirle al siervo, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Le dijeron. Y él dijo que es profeta. Pero póngale mucha atención a esto, hermano. Es que mi pregunta es, ¿lo conocía? ¿Sabía él, lo había visto realmente? No, todavía no. Todavía no lo había visto. ¿Y cómo va a ser esto prácticamente? Todo lo que hemos leído, nosotros desde ahí, hemos leído hasta el versículo 23, ¿verdad? Prácticamente hoy en la mañana leímos del 1 al 12, desde aquí del 13 hasta el 23. Pero lo que quiero decir que en el 17 dice claramente, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú? Que te abrió los ojos. Y él le dijo que es profeta. ¿Qué quiere decir? Que no solo los judíos, los escribas, leían las escrituras, se les enseñaba desde la niñez. Y él de su corazón sacó y dijo, ese es profeta. Miremos un poquito al respecto de esto, hermano, porque a mí sí me interesa. Porque también me suena algo en el capítulo 4 de Juan, porque fue lo que dijo también la mujer samaritana. Y no era todavía salva. No sé si me explico. ¿Saben por qué? Porque ellos tenían un corazón abierto hacia el Señor. Ahí en el 4:19, por favor, si fuera tan amable, dice claramente, le dijo la mujer, o sea, la mujer samaritana, Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Escuche, hay algo bastante contradictorio para estas personas y para muchos. Estos dos no son salvos todavía, en el momento en que estamos hablando en factor tiempo. Pero estos que eran letrados, por eso les digo, yo tenga mucho cuidado cuando lea las escrituras, ¿ok? Porque si las escrituras no entran a su corazón, usted no va a entender ni papa. Es triste leer las escrituras y no tener una comprensión, buscando la voluntad de Dios, que Dios le permita que usted tenga sabiduría para entender su santa y bendita palabra. Para mí, a mi parecer, toda la escritura, toda la Biblia, es un secreto. Es un secreto que se lee con el corazón, sin pecado, por supuesto. Para los inconversos, a través del Espíritu Santo que los convence, pueden ver únicamente el plan de salvación. Son los versículos que pueden ver, de ahí no pueden ver otra cosa. Pero yo leo la escritura, puedo leerla, pero no la entiendes. Qué tremendo. Me viene ahorita a la mente, ¿verdad? Pero no piense mal de mí, pero es real, esto es real. Me estaba predicando yo hace no tiene ni una semana. Y me levanté, así como estoy ahorita, consciente. Me seguía predicando. Hasta que llegué al escritorio y me seguía predicando. Y todo empezó por un versículo que tocó un verbo. Entonces, este versículo tiene un gran significado. Y por ahí empezó. Y ese versículo que tocó el hermano me mandó a Juan 1:1.
De Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo, ¿qué? Era con Dios. Y el verbo era Dios. Era Dios. De Juan 1:1 me manda a Génesis 1:1. Pero es una predicación hermosa, ¿eh? Que ya tengo que componer todo con versículos bíblicos y me manda a Juan 1:1. En el principio crió Dios los cielos y la tierra. ¿Cuál es primero? Génesis 1:1 o Juan 1:1. Porque dice Juan, Génesis 1:1 dice, en el principio crió Dios los cielos, pero en el principio crió Dios los cielos. Pero Juan 1:1 dice, en el principio, ¿qué? Era. Dos principios. Pero de ahí me fui. Y Juan 1:1 se extiende. Juan 1 es como un streamer que toca los salmos, toca varios libros. Juan 1:1. A mí, Génesis 1:1, perdón. Porque si no has entendido bien Génesis 1:1, no puedes entender Génesis 1:2. Y tan simple, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Eso pega en la Biblia, pero tremendo. Y de ahí, con muchas preguntas, decía yo, pero qué hermoso todo esto. Y entonces me di cuenta de que con mi mente, creo que sí te lo mencioné a Celina, con versículos bíblicos, ¿no? Te mencioné, dice que me estoy predicando y con versículos bíblicos no teniendo la Biblia. O sea que esos versículos bíblicos no los memoricé, si quiere verlo así. Pero vi mi punto de vista, esto puedo seguir más, ¿verdad? Porque de eso no queda ahí, eso es el principio. Puedo ver yo la necesidad de enterarse y leer las escrituras. Eso le estaba pasando a estos judíos religiosos. Pero leer con el corazón. Y eso lo acabamos de ver en el último versículo que leímos, ¿verdad? En Mateo, ¿no? Con el corazón. Es decir, que cuando yo pongo acá, es necesario que yo lea de Génesis a Apocalipsis. Es una necesidad. Y practicar la Biblia. Yo digo, ¿cómo hacer eso? Me sé los versículos. Y yo mencionaba las palabras como están en la Biblia. Yo digo, nunca me propuse a parar y decir, bueno, en el principio era el verbo y el verbo para memorizar. No. Y nunca me he propuesto tampoco memorizarme Juan 1:1. Pero ahí venían otros versículos y me fui para otras partes, pero decía, qué hermoso, qué bendición. Y empezaba a salir todo así. Empezaba a salir. Y digo, todo esto que está escondido, qué maravilla. Pero yo digo, si yo no hubiera leído la Biblia, porque tengo, hicimos cuenta, 33 años de ser cristiano. Pero la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, no estoy haciendo de predicación, no, de Génesis a Apocalipsis, panorámicamente, he ido más de 35 veces. Y yo estaba contento, un pastor que ya murió, que lo que hicimos bastante con Celina, americano, Janner, ¿te recuerdas? Él estaba contento y ponía ahí que fuera a recibir discipulado la gente que quisiera, y que él ya tenía experiencia y que había leído la Biblia 25 veces, ¿se recuerda?
25 veces. Es muy correcto. Si usted llega a 25 es una gran bendición, pero leerla con el corazón. No leerla por leerla y ya estuvo, ya llegué. Sino que, es decir, agarra una Biblia y la empieza a apuntar y a apuntar y a apuntar. Por ejemplo, si yo les voy a hablar de profecía, no puedo traer esta Biblia que tengo aquí. No, yo no puedo usar esta Biblia. Aunque tiene, pues tiene, claro que tiene. ¿Por qué? ¿Qué es lo que cuando yo digo que esa Biblia lo tiene? Lo que quiero decir, los apuntes que yo he puesto en esa Biblia. Entonces, me voy a los otros apuntes que tengo en otra Biblia, que es solo profecía. Ahí podemos hablar de dispensaciones y todo, que con un punto que yo toque, miro y miro otro punto que he apuntado y he apuntado en mi Biblia. Así es como es. Y tengo una Biblia que me da pena abrirla. Esta está bonita, tan nueva, comparada a esa pobrecita que tengo. Es que ya no se puede, muchas hojas pegadas y muchas notas. Pero si yo te digo, dame tu Biblia, y te digo que todavía están, ¿cuántos años tenés de cristiano? Pues 20 años, hermano. Y tu Biblia, si esta es mi Biblia, y esta siempre he tenido esta Biblia. Me la regaló mi mamá. Y algunos se atreven a decir, me la regaló mi abuela. Y cuando yo la miro, entro y miran, casi 9, que las hojas no se pueden abrir. ¿Cuántas veces tú crees que esa Biblia ha sido leída? Ni la abuela, ni el papá, ni tú la has leído. Si vamos a hablar de cierta doctrina, tengo otra Biblia. Y si vamos a hablar de otra cosa, tengo la Biblia. Entonces, cuando hablamos de ciertas cosas, yo tengo ciertas Biblias. Es como, no tengo acá. Pensé que tenía el maletín aquí. Cargo esta Biblia y cargo esta Biblia. Pero la Biblia que traigo, la otra es doctrinal, es de puro estudio doctrinal. Entonces, lo que tocó Humberto, y no se dieron cuenta, claro, él lo sacó porque dio un mensaje temático, pero él puso ahí, de los versículos que tocó, entra iniquidad e hipocresía. En los versículos que tocó, entra iniquidad y hipocresía. Si lo he vuelto un poquito a esa Biblia, puedo proseguir con otros temas que hay, tocando 3, 4 versículos que están. Y eso fue lo que me saltó. Dije yo, cuando empecé a ver, él estaba dando el estudio, pues le dije, wow, todo lo que quiero. Porque di una cierta lista, ¿no? Y mencionó esa lista. Entonces, ahí, si te dan, todo lo que está hablando Humberto prácticamente estaba diciendo es apostasía. Del miércoles, apostasía. Entonces, la realidad de esto es que si tú quieres hablar un conflicto o alguien quiere hablar un conflicto, tú sabes dónde estás parado, dónde tiene. Porque usted es pastor. No. Porque desde un principio, desde que nací, nació mi corazón y por eso me di cuenta que había leído, que se me olvidó, tal vez más, he leído la Biblia, 35 veces más, no lo sé. Mi pastor había leído la Biblia más de 60 veces, ¿no? Algo así. Más de 60 veces, un ejemplo para mí. Más de 60 veces había leído la Biblia. Pues claro, ya murió a los 90, ¿no? Pero, y a veces yo digo, discúlpeme, ok, no le estoy echando pero si quiere agarrarla, agárrela. Hay que rogarlos, pobrecitos, para que coman, para que lean su Biblia, lo esencial que es leer la Biblia. Y ya cuando crecen los hijos, ya todo esto es individual. Yo cada mañana que me levanto, cada vez que vengo acá,
Lo primero que le digo a Dios, gracias por abrir los ojos, Señor, y gracias por darme un día más de vida que no merezco. Que no merezco. ¿Y qué es lo que hago? Tengo que trabajar y hacer cosas para ti. Las cosas de aquí, ya me lo dijiste, Señor, que se van a acabar. No me preocupa mucho. Entonces, cuando digo que estos religiosos estaban juzgando basándose en una cosa, era obligación de ellos investigar. Pero realmente hicieron ellos preguntas y fueron con él. ¿Y cómo es eso que le dice? Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta igual que la samaritana. Hermano, no era salvo para ese momento, ni la samaritana era salva. Aquellos ciegos se recuerdan, hijo de David, le dijeron el nombre bien y no eran salvos, y nosotros no lo reconocían, los grandes investigadores. Por decía Pablo, ten mucho cuidado, ¿okay? Porque en tantas letras te confundes y te puedes ahogar y no sales de ahí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué, hermano? Porque la Biblia hay que leerla con un corazón humilde, abierto. Y si no la lees con un corazón humilde y abierto, no vas a entender ni pizca. Y eso es un problema. A veces somos tan ingenuos que pensamos que por tener la Biblia en nuestros brazos, o en nuestra mano, o en nuestra cabecita, ay, quiero mucho la Biblia, ¿ya? La estás viendo como un amuleto. Ay, la Biblia, es que la Biblia yo no la dejo. Sí, pero no la leo. Y ya se curó todo. Pregunta a pastores si leen la Biblia por lo menos una vez al año. Esto tiene que quedar marcado. No nos durmamos, hermanos, en Cristo. No. Tenemos de tener mucho cuidado al respecto. Estos debieron haber investigado con quién estaban hablando. Le dijeron un pecador, le dijeron un endemoniado, le dijeron samaritano al Señor Jesús. Acusaciones que no tenían ningún derecho porque no era verdad. Me parece que tú eres profeta, le dijo a la samaritana. Y el otro dijo, me parece que, me abrió los ojos y dijo, ¿qué es profeta? ¿Quién crees que viene? El profeta le dio una mera cara. En su propia, por la pregunta. Mire, aquí la situación es que algunos de los profetas del Antiguo Testamento, tales como Moisés, como Elías, Eliseo, realizaron milagros. Pero escúchenme esto, los judíos miraban a sus profetas, si quiere verlo así, del Antiguo Testamento como hombres de Dios que podían hacer obras poderosas precisamente por el poder de Dios. Pero ellos no estaban al tanto de que el Mesías estaba presentando ya sus credenciales como Mesías, identificándose con el pueblo de que era el Mesías, de que Jesús es el Cristo, dice Juan, el Hijo de Dios, el Mesías. Pero no quisieron investigar. Pero los dirigentes religiosos no querían ver que a Jesús, que les daba esta designación tan alta, no querían ver porque él tenía esta designación alta, esos dirigentes religiosos. Él era el Mesías. Ahí precisamente lo que leímos en el 9:16 dice claramente, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. ¿Investigaría este? No investigó nada. Porque no guarda el día de reposo. Te voy a preguntar, ¿por qué no guarda el reposo? ¿Quién es?
Si se hubiera dado cuenta que él era el Mesías, se hubiera dado cuenta que estaba arriba del reposo. Otros, bueno, decían, ¿cómo puede un hombre pecador, oiga eso, hacer estas señales? Esto suena convincente, ¿verdad? Y había que entonces, si habían dos grupos que estaban opinando distintos, más los que estaban de parte de Jesús, había disensión entre ellos. Dice. Yo no sé. Tal vez ellos podrían desacreditar el milagro que había hecho el Señor, porque ese era el problema. Si fuera así, entonces podían convencer al pueblo de que Jesús había tramado todo el asunto y naturalmente que en realidad estaba engañando al pueblo. Astutamente habían cambiado, fíjese pues, de mendigo para que el hombre que veía que no fuera el que todos conocían como mendigo ciego. No sé si me explico. Fíjese bien en esas palabras que están ahí. O sea que ellos querían que lo vieran como mendigo, pero no como mendigo ciego. En pocas palabras, en la ceguera que tú tenías no naciste ciego. Eso se te curó. Una ilusión al respecto. La mejor manera de desembarazarse de esta evidencia sería interrogar, y eso es lo que estaban haciendo. ¿A quiénes? Pues interroguemos a los padres de este mendigo. Así que lo llamaron y naturalmente, como cualquiera, le hicieron preguntas. Y prácticamente las preguntas son: ¿es este el hijo de ustedes? Esta es la primera pregunta que le hago. ¿Es tu hijo? ¿Es hijo de ustedes este? ¿O este es el hijo de ustedes? La segunda pregunta es, si lo es, ¿cómo pues ve ahora? Hey, explícanos, parientes, padre y mamá, explícanos, ¿cómo va a ser eso? Se rehusaron a responder. ¿No fue eso lo que dijo? El contexto que vimos, ¿verdad? Hasta el 23. Si usted entendió, por eso le digo que ponga mucha atención cuando estaba leyendo. Pero se rehusaron a responder. ¿Por qué? Se verían en problemas. O si contestaban con respuestas contrarias a lo que los dirigentes querían, se verían en problemas. Qué dilema para los papás, ¿no? Tuvieron miedo. Respondieron a la primera pregunta con franqueza. Era su hijo y que había nacido ciego. Eso sí lo dijeron. Bueno, la realidad es que este es nuestro hijo y ha nacido ciego. Y respondieron a la segunda pregunta evasivamente. No sabían cómo había sido sanado o quién lo había curado. Entonces usaron una vieja táctica de dejar la responsabilidad, escuche esto, de contestar a otra persona, sugiriendo nada menos que los fariseos le preguntaran. Se quitaron el trancazo, ya este es suficiente, tiene suficiente edad para responderles esa pregunta. Pregúntenle a él mismo. Después de todo, ya era mayorcito, edad suficiente para responder esas cosas. La pregunta está acá, dice, la pregunta sería, ¿qué había atrás de esta interrogación? Y estas respuestas se les puede llamar furtivas. Cuando hablo yo de furtivas en el buen español, quiere decir disimulando, que se hace a escondidas. Furtiva quiere decir oculto, y quiere verlo así, por temor y miedo. ¿Qué tremendo? 9:13 de Juan, ¿qué dice? Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego.
Entonces, el 7.13, perdón, 7.13, ¿está conmigo? Todo esto es un problema grande. Miren lo que sucedía cuando tienen estas furtivas, estos disimulos. Entonces, son 7.13, ¿están conmigo? La palabra del Señor dice así, pero ninguno hablaba abiertamente, ¿se da cuenta? Ya lo traían desde un principio de Él. No hablaban abiertamente de quién es Él, es Jesús. ¿Por miedo a quiénes? A los judíos. Bueno, miremos un poquito adelante, sigue lo mismo. Ahí en Juan capítulo 12. ¿Están conmigo? Fíjense lo que dice. Dice Juan 12, 12:42, hermanos, ¿ok? Dice, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. Ahí viene la palabra que le estoy diciendo, furtiva, para no ser expulsados ¿de dónde? De la sinagoga. Y eso lo leímos, eso de expulsado lo leímos en nuestro contexto, ¿sí o no? Está en nuestro contexto. Entonces lo vemos en la fiesta de los tabernáculos. Hablaba en el 7.13 que acabamos de leer, pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo de los judíos. Y lo vimos también ahorita que acabamos de verlo de nuevo en la última Pascua del Señor. Con todo eso, dijo, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero, ahí viene, a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas. Qué tremendo. Si vamos a Juan capítulo 5, esta gente buscaba el honor de los hombres y no el honor que viene de Dios. Ese era el problema, ese era el gran problema. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos ahí al capítulo 5 les dije, ¿verdad? Ahí en el capítulo 5:44, por favor. ¿Están conmigo? Dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria, ahí está el problema, los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cuál es nuestro trabajo, hermanos? Es buscar la gloria del Dios único. Eso es lo único que tenemos que hacer. Por eso dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibir la gloria los unos a los otros. No buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Incluyendo de los púlpitos, buscan su propia gloria. Con certeza era algo serio el ser excomulgado de la sinagoga, naturalmente, pero era mucho más serio rechazar la verdad y estar perdido para siempre. No sé si me escuchó eso. Qué tremendo, ¿va? Era mucho más serio para ellos, bueno, que los excomulgaran de la sinagoga, pero era mucho más serio. Es cuestión de vida o muerte, rechazar la verdad y estar perdido para siempre. El temor del hombre pondrá lazos. Me gusta ese proverbio, hay en Proverbios 29-25, hermanos. Es hermoso ese proverbio. El temor del hombre se pondrá lazos. ¿Está conmigo en Proverbios, hermano? En 29-25. Mire, la palabra del Señor dice así. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Así que si usted tiene temor a los hombres, se va a ahorcar usted mismo, ¿ok? Mas el que confía en Jehová será ¿qué? Exaltado. Los fariseos naturalmente estaban tratando de atrapar a Jesús, y los padres del ciego estaban tratando de evitar caer en la trampa, pero lo que ellos lograron fue enredarse más todavía. Me gusta esto. Los padres deberían haber acatado el consejo de que está algo que me llamó mucho la atención en Isaías, ahí en el capítulo
51. Me llama mucho la atención eso. Y vamos a ver el versículo 7, ojalá que lo tenga bien, por favor. Cuando yo digo que los padres deberían de haber acatado el consejo, precisamente de las Escrituras, por eso que necesitamos leer las Escrituras constantemente. ¿Están conmigo, hermano? 51:7 les dije. Dice, oídme los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley, no temáis afrenta de hombre, ni desmayéis por sus ¿qué? Ultrajes. ¿Se da cuenta usted de eso? Versículo 12. Yo soy vuestro consolador. Qué tremendo. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del Hijo del Hombre que es como heno? Qué tremendo. Los fariseos podían presentar un buen caso para su posición, después naturalmente de todo. Tenían afecto a la ley mosaica, además de siglos de tradición judía. Pero hermanos, lo que no comprendían era que Jesucristo había cumplido toda la... Fíjense, miren, pónganme atención en esto, por favor. Ellos no entendían, ellos no tenían una comprensión de que Jesucristo había cumplido toda la ley ceremonial. Y ahora estaba introduciendo algo nuevo. No entendían esto. Para terminar, hermanos, en Moisés tenemos preparación. En Moisés tenemos preparación, pero en Cristo Jesús tenemos consumación. Hace una gran diferencia. Amén. Entonces me quedo con Juan, capítulo 1, versículo 17, si quiere verlo así. ¿Están conmigo? Amén. Es hermoso, porque realmente lo que me dice Juan 1:17, si vamos ahí despacito, yo los espero. Amén. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero aquí viene algo mucho más grande, mucho mayor. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? Es en la cual usted está viviendo. Amén. Que es que usted que es salvo, es en la cual nosotros estamos viviendo. Amén. Entonces, claro, él mencionó el ciego. Profeta. Entonces, él no lo conocía, él tenía que creer en ese Mesías. Creer para ser salvo. Y vamos a ver que el Señor le pregunta y le hace la pregunta más adelante. Bueno, nos quedamos para este día miércoles. Creo que este día miércoles me toca a mí, todavía no, yo prosigo, hasta el domingo, Entonces vamos a ver un hombre de Dios. Seguimos siempre con la polémica del ciego, porque todo el capítulo 9 es el ciego, no podemos apartarnos de eso, estamos aprendiendo de él. Lean Juan, entonces llegamos hasta el 23, ¿no? Amén. Entonces por favor lea desde el 24, el otro que sigue, hasta el 34, Y esa va a ser nuestra lectura para que lee las escrituras, Entonces Juan 9, 24 al 34. Entonces vamos a ver un hombre de Dios. Entonces vamos a ver que eso tenían que darle la gloria a Dios por todo lo que se está haciendo. Muchas veces nosotros somos tan miserables que no le damos la gloria de Dios. Hermanos, yo no sé cómo algunos le van a hacer, hermanos, pero yo les digo, yo les soy sincero, un día vamos a dar cuentas, hermanos. Un día vamos a dar cuenta. Hermanos en Cristo, se los digo con todo amor, no hay regreso. No hay regreso. Tenemos que cuidarnos. No hay regreso, hermanos. Seamos inteligentes. Seamos sinceros en amor. Si realmente yo recibí a Cristo como mi Señor y Salvador, recibí el amor de Él, por amor testifico a la gente. Por amor hay un cambio en mi vida. Por su gracia, por su misericordia, todo esto es real. En estudio yo creo que ya se lo dio a ver, hay un tribunal de Cristo
que todos los que son salvos van a pasar por ahí. ¿Qué clase de obras llevas? ¿Hojarasca? ¿Leña? ¿Madera? Hay que hacer las obras. Esas no son las obras de Dios que Él quiere. Un día vamos a estar, ya nos acostumbramos como masoquistas. Tenemos un dolorcito. Ay, Señora, oren mis hermanitos por mí, porque, ay, oren por favor, estamos como los inconversos. Está bien que oren, pero haz algo. Si estás pidiendo oración, haz algo. Muévete. Lo peor es pedir oración y te quedas quieto. No es eso. Es como que diga, peleen hermano, pero yo no voy a pelear. Qué bonito, ¿va? Voy a ir yo a herirme, a que me corten y todo, y tú ni siquiera te mueves. Eso no es lo que nos dice la Biblia. Recuerde, en el capítulo 17 de Juan dice claramente que Él oró por nosotros. Dice, no te digo que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Pero Él anticipó, dice, yo ya hice, derramé sangre. Sí, pero ustedes muévanse. No, yo no te voltea, porque los guardes, guardadito vas a quedar entonces ahí bien, no te muevas. Eso no es eso, la interpretación. Estamos peor que los fariseos y los samaritanos. ¿Cuál es tu espada, hermanos? ¿Tienes espada ahorita? Levántala. Levanta tu espada. Solo 2, 3 tienen espada, hermano, y el resto no tiene. Eso es lo que debe de usar. Eso es lo que debe de usar. Hermano, yo sin esto no soy nada. Esta es mi espada. Esta es tu espada. Léela. Cuando la lees te estás entrenando. Es simple. Ya se enojaron porque hicieron tanto esfuerzo de levantar la Biblia. Dice, dichoso que traje una Biblia pequeña. Hay que leerla, hermano. Yo los exhorto, aunque se enojen conmigo, yo voy a seguir exhortándolos a que lean su Biblia. Es necesario. En otras iglesias ya ahí me dicen que lea la Biblia, pues está bien. Alguien va a dar cuentas. Yo no. Yo le voy a decir, Señor, les dije que leyera tu Biblia. Y me va a decir, Dios, ¿estaba leyendo tú también tu Biblia? Sí, Señor, yo también estaba leyendo mi Biblia. Yo les dije que leyeran su Biblia. Es que yo pensé que era salvo, pero yo les dije que leyeran su Biblia. Cuando lean su Biblia se van a dar cuenta si son salvos o no. Yo no te puedo decir si eres salvo o no. Claro, yo conozco tu corazón, porque si el mío es así y el de Dios es así, claro, se siente la presencia de Dios en cada persona. Yo me puedo confundir, Dios no se confunde. No le juegues a Dios el cristianito, hermano, eso no existe. Demuestra a Dios que le amas con hechos. Porque la fe es con qué? Con obras. Amén. Están enojados. Como están enojados los voy a sacar más temprano. ¿Okay? Esperemos de pie y vamos a orar. A ver, Alex, ora y dale gracias a Dios y que nos mantengamos en su santa y bendita palabra, que busquemos su voluntad. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, que estás en el cielo, vengo delante de ti, Señor, pidiéndote que me limpies de todo pecado, Señor, que he cometido, Señor, para que esta oración sea agradable para ti. Señor, te damos gracias por todo lo que nos has dado, Señor. Gracias por la bondad de este día, Señor. Gracias, Señor, por los servicios que hemos tenido durante el día, Señor, desde la mañana hasta esta hora, Señor. También, Padre, que nos damos las gracias por este estudio que acabamos de recibir, Padre. Esperamos que hayamos entendido, Señor, y que haya sido de bendición para cada
Bueno, hermanos, ya vamos a ser despedidos de la casa del Señor, pero estamos agradecidos con nuestro Dios por su palabra que nos ha dado este día. Ahora vamos a entonar un canto, es Ven a Cristo Jesús. Gracias, Padre, por su palabra que usted nos ha hablado desde temprano en la mañana, Señor, hasta hoy en la tarde. Padre, rogamos, Señor, que siga bendiciendo a nuestro pastor, dele facilidad de palabras, Señor, entendimiento sobre la palabra, Señor, y guárdele y cuídele, Señor, para que así pueda seguir haciendo el trabajo que usted le ha encomendado en este lugar, así a cada uno de nosotros también, Señor, que podamos, Señor, también poner nuestros corazones limpios, Señor, cada vez y leer sus escrituras y aplicar a nuestras vidas, Dios. Ahora vamos a ser pedidos de su casa, Señor, vamos a nuestros hogares, Señor, y rogamos, Padre, que usted nos guarde y nos cuide, Señor, durante esta semana que viene, y si es su santa y bendita voluntad, que cada uno de nosotros, Señor, regresemos a su casa para seguir escuchando de usted. Todo eso, Señor, se lo agradecemos, Padre, y se lo rogamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador, a quien le damos la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Dios le bendiga.